Mi esposa publicó: "Conoce tu valor, las reinas no se conforman con menos", después de divorciarse de mí por su nuevo amante. Le di me gusta a la publicación y añadí: "Los reyes también". 6 meses después, vio mi anuncio de compromiso. Su llamada de pánico esa noche reveló: ¿sabes eso de que se siente la tormenta antes de que llegue? Sí, bueno, al parecer tengo problemas con la meteorología porque no vi venir este huracán hasta que me estaba volviendo loco. Ahí estaba yo, el jueves por la tarde, pensando que la mayor crisis que enfrentaría sería si pedir comida tailandesa o pizza para cenar, cuando Claire lanzó la bomba atómica que convertiría mi mundo en un cráter humeante. Acababa de entrar por la puerta de mi apartamento después de otro día desmoralizante en la oficina, aflojándome la corbata y preparándome mentalmente para fingir que me importaba cualquier nueva tendencia de bienestar que Claire hubiera descubierto esa semana. Uno pensaría que después de 6 años de matrimonio, habría desarrollado algún tipo de sistema de alerta para cuando mi esposa estuviera a punto de detonar nuestra relación, pero no. Entré en esa cocina como un cordero camino al matadero, completamente ajeno a todo. Ella estaba sentada en nuestro pequeño rincón de desayuno, el que habíamos elegido juntos en IKEA en tiempos más felices, cuando nuestra mayor discusión era sobre si las instrucciones tenían sentido. Con una expresión que nunca antes había visto. Ni enojada ni triste, simplemente resuelta, como si ya hubiera tomado una decisión y solo estuviera haciendo el trámite de informarme, como quien le dice al casero que se va, educada pero distante. Marcus, tenemos que hablar, dijo, y esas 4 palabras me cayeron como agua helada. Nadie en la historia de las relaciones ha seguido esa frase con buenas noticias. Nunca es: Marcus, tenemos que hablar de estas vacaciones increíbles que planeé, ni: Marcus, tenemos que hablar de cuánto te quiero. Es el código de las relaciones para decir: abróchate el cinturón, cariño, porque tu vida está a punto de volverse realmente interesante. Dejé el maletín. Sí, seguía llevándolo como un hombre de negocios de los años 50 porque Claire decía que me hacía parecer más profesional e intentaba leerle la cara, pero ya había adoptado lo que ahora reconozco como su expresión de negocios, la misma que usaba al negociar con contratistas o devolver productos a las tiendas. Clínica, eficiente, aterradora. Bueno, dije, cogiendo una cerveza de la nevera porque sabía que la iba a necesitar. ¿Qué pasa? Hizo un gesto hacia la silla de enfrente como si estuviéramos a punto de hacer una entrevista de trabajo, lo cual, en retrospectiva, quizá era cierto. Una entrevista de salida. Quiero el divorcio. Así, sin más. Sin preámbulos. No, es difícil decirlo. No, lo he estado pensando. Directo a la yugular con la precisión de un cirujano que ha hecho este procedimiento miles de veces. De hecho, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque mi cerebro no podía procesar lo que acababa de decir. Era como si me hubiera dicho que quería ser astronauta o que la gravedad se había cancelado. Perdón, ¿qué? Logré decir, dejando la cerveza con tanta fuerza que se desbordó. ¿Acabas de decir que quiero el divorcio, Marcus? Lo repitió, más despacio esta vez, como si me faltara el oído en lugar de sentir que mi mundo se derrumbaba en un instante. Llevo un tiempo dándole vueltas a esto y ya he tomado una decisión. Fue entonces cuando vi los papeles. Pequeños fajos ordenados en el mostrador, junto a mi cafetera, con aspecto oficial, llenos de jerga legal y firmas. Ella ya los había firmado. Probablemente los llevaba cargando durante días, quizás semanas, esperando el momento oportuno para soltar esta bomba. Dios mío, Claire. Me pasé las manos por el pelo, intentando comprender lo que estaba pasando. ¿Qué hice? ¿Olvidé un aniversario? ¿Estás enfadada por lo de tu madre? Porque me disculpé y luego se rió. No se trata de lo que hiciste. Me interrumpió, y de alguna manera, eso lo empeoró. Al menos, si me hubiera equivocado, podría arreglarlo. ¿Pero esto? Esto fue simplemente un rechazo a toda mi existencia. Se trata de lo que necesito. Y fue entonces cuando se lanzó a lo que solo puedo describir como el discurso de ruptura más pretencioso de la historia. Al parecer, había encontrado a alguien que la entendía mejor. Se llamaba Adrián. Por supuesto que era Adrián, porque al parecer nombres comunes como Mike o Esteve no eran lo suficientemente exóticos para la nueva etapa de la vida de Claire.
Era un consultor que había conocido en un retiro de yoga en Tulum que yo había pagado, claro. Él capta mi visión, explicó, gesticulando con las manos como si estuviera pintando un cuadro en el aire. Mis sueños, mis ambiciones. Él ve mi potencial. Quería preguntarle qué demonios significaba eso, pero apenas estaba empezando. Este personaje, Adrián, no era un simple tipo. No, era un emprendedor con mentalidad de crecimiento que ayudaba a Claire a mejorar su vida. Usaba comillas en el aire para la mitad de estos términos, lo que, de alguna manera, los hacía aún más insultantes. Necesito estar con alguien que me desafíe, continuó, mientras yo me preguntaba si 6 años de matrimonio, una hipoteca conjunta y construir una vida juntos contaban como un desafío. Alguien que me impulse a ser la mejor versión de mí misma. El vapor de mi café sin tocar subía entre nosotras como incienso en un funeral. Y supongo que fue exactamente lo que pasó. El funeral de nuestro matrimonio, con Claire pronunciando el panegírico mientras yo estaba allí, en shock, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto sin que me diera cuenta de que estábamos enfermos. Así que esto es todo. Pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. ¿6 años y ya está? Tuvo la audacia de parecer triste, como si esto le estuviera pasando a ella en lugar de ser algo que nos estuviera haciendo a nosotros. Lo siento, Marcus. De verdad que sí. Eres un buen chico, pero ya no me conformo con lo suficiente. Merezco más. Conformarse. Esa palabra me impactó como un puñetazo. Había pasado los últimos 6 años pensando que estaba construyendo algo hermoso con esta mujer, y para ella, yo había sido un premio de consolación todo el tiempo. Un trofeo de participación que había aceptado mientras esperaba a la verdadera ganadora. 3 días después, publicó esa foto en Instagram. Una foto profesional y brillante de ella con un vestido vaporoso en una playa, con aspecto de haber descubierto el sentido de la vida. El subtítulo decía, «Conoce tu valor, reinas. No te conformes con menos». Etiquetas, brillo, amor propio, nuevo capítulo, bendición. Me quedé mirando esa publicación más tiempo del que quiero admitir. Viendo cómo se acumulaban los me gusta y los emojis de corazones de amigos que no tenían ni idea, ella acababa de arruinar su matrimonio por un amigo que hablaba bien y era un yoga. Los comentarios fueron aún mejores. Sí, reina. Estoy muy orgullosa de ti. Estás radiante. Toda esa gente celebrando su valentía al dejar su situación de asentamiento, sin saber que la situación con la que se había conformado era yo. Y ahí fue cuando realmente lo comprendí. No se trataba solo de que Claire se fuera. Se trataba de cómo ella reescribió toda nuestra historia para convertirse en la heroína de su propia historia. En su versión, yo no era quien la había apoyado en sus 3 cambios de carrera, pagado sus préstamos estudiantiles y sujetado su cabello durante innumerables crisis nerviosas causadas por el vino. Yo era el obstáculo que había superado heroicamente en su camino hacia la autorrealización. Conozcan su valor, reinas. No se conformen con menos. Asterisco. Mensaje recibido. Claire. Alto y claro. Las 2 de la mañana. Ahí es cuando el insomnio te da una buena paliza, ¿verdad? Cuando el resto del mundo está muerto y tú estás ahí tumbado mirando al techo como si guardara los secretos del universo. Últimamente me pasa mucho eso. 3 semanas desde que Claire soltó su bombazo del divorcio y salió de nuestro apartamento con 2 maletas y ninguna explicación lógica. El lugar parecía un museo ahora, medio vacío y con un silencio inquietante. Su lado del armario estaba abierto como una herida, y las perchas de alambre se balanceaban ligeramente cada vez que se encendía el aire acondicionado. El mostrador del baño tenía un aspecto ridículo, con solo mi cepillo de dientes y desodorante ocupando aproximadamente el 10% del espacio que antes estaba abarrotado de suficientes productos de belleza como para abastecer un pequeño Sephora. Incluso el refrigerador parecía burlarse de mí. Se acabaron los ingredientes raros de los batidos verdes y los productos orgánicos carísimos. Solo mi triste colección de pizza y bebidas energéticas sobrantes de soltero. Pero esa noche fue diferente. Esa noche, mi teléfono se iluminó con una notificación que me hizo dar un vuelco en el estómago, directo al apartamento de abajo. Instagram. Claire había publicado algo nuevo, y aunque cada neurona racional me gritaba que borrara la aplicación y fingiera que nunca había existido,
no pude evitarlo. Es como arrancarse una costra. Sabes que va a doler, pero algo profundo y masoquista en tu alma quiere ver cuánto daño puedes hacerte. Allí estaba ella, radiante en lo que parecía una fotografía profesional. No era una selfie, ni una foto espontánea. Este era el tipo de contenido pulido, digno de revista, que gritaba: contraté a alguien para que me hiciera ver como si estuviera viviendo mi mejor momento. El escenario era un bar de moda en una azotea, con ladrillos a la vista e iluminación con bombillas Edison, y ella llevaba un vestido blanco vaporoso que probablemente costaba más que la cuota mensual de mi coche. Llevaba el pelo perfectamente despeinado, de esa forma natural que requiere 2 horas y un equipo de profesionales para lograrlo, y su sonrisa era la perfección de una influencer de Instagram. Pero fue el pie de foto lo que realmente le dio la vuelta al asunto. Reinas, conozcan su valor. No se conformen con menos. #brillos, amor propio, nuevo capítulo, bendición, subir de nivel, vida auténtica. Juro que sentí un alza en mi presión arterial al leer esas palabras. No te conformes con menos. Ahí estaba de nuevo, esa frase informal que aparentemente se había convertido en el lema personal de Claire y mi epitafio oficial. No solo menos, sino que me faltaban asteriscos. 6 años de matrimonio, reducidos a un hashtag sobre no conformarse. La sección de comentarios era justo lo que se esperaba del grupo de amigos cuidadosamente seleccionado de Claire, un coro de validación que pondría celoso a un coro de gospel. Sí, reina. Estás radiante. Estoy muy orgullosa de tu trayectoria. Él no te merecía. Vive tu verdad. El último comentario vino de su instructora de yoga, Madison, a quien nunca le había caído especialmente bien, pero que había tolerado porque Claire insistía en que estaba espiritualmente alineada o alguna otra tontería de la nueva era. Cada comentario era como un pequeño corte de papel en mi ego, ya destrozado. Estas personas, algunas de las cuales habían sido invitadas a nuestra boda, que habían cenado en nuestra mesa, que habían fingido que les caía bien durante años, ahora celebraban la ruptura de nuestro matrimonio como si fuera una especie de movimiento de liberación. Yo era el opresor del que habían ayudado a Claire a escapar, el peso muerto del que se había deshecho heroicamente en su búsqueda de una vida auténtica. Pero esto es lo que pasa con tocar fondo a las 2 de la mañana mientras navegas por las redes sociales de tu exesposa. A veces te da una claridad que la luz del día no puede dar. Algo dentro de mí se movió al leer ese pie de foto por tercera vez. No se rompió. Exactamente. Más bien cristalizado. Como si toda la confusión, el dolor y el cuestionamiento desesperado de las últimas semanas de repente se hubieran organizado en algo parecido a la comprensión. ¿Claire quería jugar la carta del empoderamiento? Bien. ¿Quería que nuestro matrimonio fallido formara parte de su marca personal? 2 podían jugar a ese juego. Sin pensarlo. Y quizá esa era la clave. Sin pensar. Solo por puro instinto. Toqué 2 veces la foto. El icono del corazón se llenó de rojo, uniéndose a los otros 247 me gusta de su público. Pero aún no había terminado. ¡Ay, no! Apenas estaba empezando. Hice clic en el cuadro de comentarios y escribí 2 palabras sencillas, Kings 2. Eso es todo. Sin explicación. Sin más detalles. No es un manifiesto sobre mi propio viaje de autodescubrimiento. Solo 2 palabras que, de alguna manera, lograron transmitir todo lo que sentía sin causarle a Claire la satisfacción de un colapso emocional total en su sección de comentarios. Reyes 2. Es decir, los reyes también merecen conocer su valor. Los reyes tampoco deberían conformarse con menos. Los reyes también tienen derecho a ascender y vivir con autenticidad. Fue acuerdo y rebeldía, todo en una sola declaración concisa que lo decía todo y nada a la vez. Presioné publicar antes de poder dudar, dejé el teléfono a un lado e intenté volver a dormir. Pero mi corazón latía con fuerza como si acabara de correr una maratón. La adrenalina corría por mi cuerpo de una forma casi extraña tras semanas de entumecimiento. Por primera vez desde que Claire salió, me sentí despierto. Mi teléfono empezó a vibrar casi de inmediato. Las notificaciones sonaban una tras otra a medida que la gente veía mi comentario y comenzaba a reaccionar. Algunos me gusta, algunas respuestas,
algunos mensajes directos de amigos en común que probablemente no podían creer que hubiera tenido la audacia de interactuar con la publicación de Claire en lugar de desaparecer sin hacer ruido como un buen marido abandonado. Durante exactamente una hora, mis comentarios permanecieron visibles. Una hora gloriosa en la que cualquiera que viera la celebración de Claire sobre su soltería podía ver mi simple respuesta, como una pequeña rebelión contra la narrativa que intentaba construir. Tiempo suficiente para que nuestros amigos en común la capturaran. Tiempo suficiente para que el mensaje se extendiera como un reguero de pólvora por nuestro círculo social. Lo suficiente para que Claire lo viera y se diera cuenta de que tal vez, solo tal vez, no iba a darme por vencido y hacerme el muerto mientras ella reescribía toda nuestra relación como su historia de origen. Entonces, a las 3:17 de la madrugada, según la hora de mi teléfono, desapareció. Borrado. Borrado de la existencia como si nunca hubiera sucedido, llevándose consigo todas las respuestas y reacciones. Pero el daño ya estaba hecho, no a ella, sino al hechizo que había intentado lanzar sobre nuestra historia compartida. Ese fue el momento en que todo cambió para mí. Ni cuando se fue, ni cuando presentó los papeles, ni siquiera cuando publicó esa foto ridícula. Fue cuando borró mi comentario que finalmente comprendí a qué me enfrentaba. Claire no quería simplemente dejarme. Quería borrarme por completo, fingir que nunca había existido o que nuestro matrimonio no había sido más que un error que corrigió con el poder del pensamiento positivo y el uso estratégico de hashtags. Bueno, mensaje recibido, Claire. Pero a diferencia de ti, no iba a necesitar un fotógrafo profesional ni un equipo de consultores de redes sociales para decidir mi próximo paso. ¿Sabes lo que nadie te cuenta sobre el divorcio? No es el evento dramático y transformador que se ve en las películas, donde el protagonista tiene una profunda revelación y se transforma de inmediato en una mejor versión de sí mismo. No, es más bien como ser digerido lentamente por una serpiente aburrida. Todo se siente lento, extraño y ligeramente nauseabundo todo el tiempo. Las semanas posteriores a la gran salida de Claire me hicieron sentir como si estuviera viviendo bajo el agua, no ahogándome. Exactamente. Simplemente abriéndome paso por este medio denso y pesado donde todo requería el doble de esfuerzo y la mitad de sentido. Mi rutina diaria se convirtió en un ciclo abrumador. Despertar, contemplar el horror existencial de otro día sin propósito, arrastrarme al trabajo, fingir que me importan los informes trimestrales y las presentaciones a clientes, ir al gimnasio para castigar mi cuerpo por mis fracasos emocionales, volver a casa, a mi apartamento medio vacío, calentar una triste cena de soltero, y luego quedarme despierto hasta las 2 de la mañana preguntándome dónde demonios salió todo mal. El trabajo se convirtió en mi refugio, lo cual es decir algo, porque mi trabajo en Morrison & Associates no era precisamente emocionante. Soy asesor financiero, lo que significa que me paso el día explicando a la gente por qué no pueden permitirse el estilo de vida que desean y ayudándoles a encontrar la manera de pagar por el estilo de vida que necesitan. Es como ser terapeuta, solo que en lugar de lidiar con traumas de la infancia, lidio con deudas de tarjetas de crédito y ansiedad por la jubilación. Pero después de que Claire se fuera, sumergirme en hojas de cálculo y carteras de inversión fue un alivio. Los números no te mienten sobre encontrarse a sí mismos ni sobre la necesidad de espacio para crecer. Los números son brutalmente honestos, y sinceramente, ansiaba un poco de honestidad brutal en mi vida. Mi madre, Ruth, llamaba todas las noches exactamente a las 6:30 de la tarde, como si hubiera puesto una alarma. Dios bendiga a esa mujer. Tenía una habilidad sobrenatural para percibir cuando estaba teniendo un día particularmente malo, y de alguna manera, convertía una conversación normal de 10 minutos en una sesión de terapia de 1 hora disfrazada de conversación informal. ¿Cómo estás comiendo, Marcus?, preguntaba, que era el código de mamá para decir, ¿te estás cuidando o te estás consumiendo lentamente como un novelista victoriano? Estoy bien, mamá. Comí un sándwich para almorzar. ¿Qué tipo de sándwich? ¿Importa? Importa si era uno de esos bocadillos de gasolinera envueltos en plástico. Eso no es comida. Esos son raciones de supervivencia. No se equivocaba. Definitivamente había desarrollado una relación preocupante con la comida de supermercado, pero no iba a admitirlo ante la mujer que había pasado 30 años intentando enseñarme una nutrición adecuada. La verdad era que cocinar me parecía inútil cuando era solo yo.
Claire había sido la chef en nuestra relación, no porque yo no supiera cocinar, sino porque poco a poco se había apoderado de la cocina con su interminable desfile de experimentos dietéticos, paleo, keto, mediterránea, ayuno intermitente, depurativos con jugos. Nuestro refrigerador era como un museo de historia natural de tendencias de bienestar abandonadas. Preparé tu estofado favorito el domingo. Mamá seguía, porque era perseverante como ninguna otra. Queda de sobra. Deberías pasar. Estas invitaciones a cenar eran su forma de saber cómo estaba, sin que se notara que le preocupaba que me estuviera convirtiendo en una especie de ermitaño. Probablemente tenía razón en preocuparse. Había empezado a tener conversaciones extensas con mi reflejo en el espejo del baño, lo que me parecía una señal de alerta, incluso a mí. Mi mejor amigo, Daniel, adoptó un enfoque más directo para mi salud mental después del divorcio, donde mi madre usaba comida e interrogatorios suaves. Daniel usaba el deporte y un optimismo agresivo. Cada pocos días, aparecía en mi apartamento con cerveza y la expectativa de que íbamos a ver el partido que estuvieran dando, y que yo fingiría que me importaba. Tío, te ves fatal, me dijo un jueves por la noche, abriéndose paso a mi lado y entrando en mi sala sin esperar invitación. ¿Cuándo fue la última vez que te afeitaste? Me pasé la mano por la cara, sintiendo la barba que se había acumulado durante casi una semana. Me afeité hace poco. Hace poco no cuenta si fue durante el mes anterior. Abrió una cerveza y me la lanzó. Los Lakers juegan contra los Celtics esta noche. Esto va a ser épico. Daniel tenía la teoría de que el deporte era el antídoto universal para los problemas de pareja. ¿Con el corazón roto? Ve baloncesto. ¿Confundido sobre el rumbo de tu vida? Fútbol americano. ¿Crisis existencial? Béisbol. Porque nada pone tus problemas en perspectiva como ver a hombres adultos parados en un campo durante 3 horas esperando que algo suceda. La verdad es que no tengo ganas. No, me interrumpió, apuntando el control remoto a mi televisor con la autoridad de quien se ha autoproclamado mi coach de vida no oficial. Nada de eso. Vas a sentarte aquí, beber esta cerveza y recordar lo que se siente al preocuparse por algo que no sea Claire, ni tus sentimientos por Claire, ni tus sentimientos sobre tus sentimientos por Claire. Lo que pasa con Daniel es que había pasado por su propio divorcio brutal 3 años antes. Así que habló por experiencia propia cuando me dijo que revolcarse en la realidad solo era productivo el primer mes. Después, era solo masturbación para el trauma emocional. Sientes que estás haciendo algo, pero en realidad solo estás haciendo un desastre y no logrando nada. Pero fue mi terapeuta, la doctora Keller, quien me contó las verdades más incómodas sobre mi situación. Empecé a verla 2 semanas después de que Claire se fuera, en parte porque mi seguro lo cubría y en parte porque pensé que si iba a tener una crisis de la mediana edad, más me valía que la supervisara un profesional. La doctora Keller era una de esas terapeutas que parecían la misma mujer sabia que se da cuenta de tus mentiras. Cabello canoso recogido con un moño pulcro, gafas de lectura por encima de las cuales se asomaba para hacer observaciones especialmente agudas, y una forma de sentarse completamente quieta que hacía que cada inquietud y risa nerviosa pareciera una confesión. Háblame de tu matrimonio, me dijo durante nuestra tercera sesión, y me lancé a contar lo que me pareció un relato bastante equilibrado de cómo Claire y yo nos conocimos, nos enamoramos y construimos una vida juntos antes de que todo se derrumbara. Parece que dedicaste mucha energía a gestionar la felicidad de Claire, comentó la doctora Keller cuando terminé mi relato. Eso es el matrimonio, ¿verdad? Cuidarse mutuamente. Cuidarse mutuamente, sí, pero estás describiendo algo diferente. Estás describiendo un patrón en el que constantemente te hacías más pequeño para que Claire se sintiera más grande. Eso me impactó de forma diferente a la que esperaba. Siempre me había considerado comprensivo, un buen compañero que priorizaba las necesidades y los sueños de su esposa. Pero cuando el doctor Keller lo planteó así, sonó menos a amor y más a una especie de servidumbre emocional. Piensa en los últimos 6 años, continuó. ¿Cuántas metas tuviste que posponer para apoyar las suyas? ¿Cuántas veces te tragaste tus propias necesidades para evitar conflictos? ¿Con qué frecuencia te encontraste andando con pies de plomo, intentando predecir sus estados de ánimo y evitar su decepción? La respuesta a todas esas preguntas era, constantemente, pero admitirlo era como reconocer que había sido cómplice de mi propia eliminación. Claire no solo había decidido que yo era menos.
Pasé años demostrando celo, tratando mis propios deseos y necesidades como si fueran negociables, mientras que los suyos eran sagrados. 2 meses viviendo como un cangrejo ermitaño envuelto en plástico de burbujas emocional, y entonces el universo decidió lanzarme una bola curva cuando menos lo esperaba. Es curioso cómo funciona la vida. Pasas semanas sumido en tu propia miseria, convencido de que la felicidad es un concepto mítico que nunca volverás a experimentar, y de repente, ¡zas! La realidad aparece con una agenda completamente diferente. Era un viernes que había empezado como todos los viernes de mi vida post-Claire, desgarradoramente mundano con un toque de pavor existencial. Morrison y asociados llevaban 3 semanas lidiando con la cuenta Harwell, y si nunca has intentado desentrañar los registros financieros de una empresa familiar dirigida por gente que cree que la contabilidad es una sugerencia en lugar de un requisito legal, considérate afortunado. Es como hacer arqueología, solo que en lugar de descubrir civilizaciones antiguas, estás destapando décadas de evasión fiscal y una contabilidad creativa que haría llorar a un abogado de la mafia. Todo el equipo llevaba 12 horas al día intentando cerrar esta pesadilla antes de la fecha límite trimestral, sobreviviendo solo con café, rencor y la vaga promesa de que todos recibiríamos bonificaciones si lográbamos sacarnos este milagro del culo. Para el viernes por la tarde, me sentí como si me hubiera atropellado un camión, luego retrocedido por el mismo camión por si acaso, y luego tal vez pasado por una trituradora de madera solo para asegurarme de que me hubieran ablandado bien. Julia Martínez había estado al frente del proyecto, y yo llevaba semanas observándola trabajar con una mezcla de respeto profesional y desconcierto personal, mientras los demás nos volvíamos locos intentando comprender las decisiones financieras de la familia Harwell. Julia mantenía una calma zen que resultaba inspiradora o profundamente inquietante, según la perspectiva. Llevaba casi un año trabajando en Morrison y Associates como jefa de proyectos, pero apenas había interactuado con ella más allá de algún que otro buenos días, ¿y qué tal esta charla informal sobre el clima que se hace pasar por conexión humana en entornos corporativos? Pero ese viernes, algo era diferente. Quizás fue el hecho de que finalmente, milagrosamente, logramos cerrar la cuenta de Harwell sin que nadie sufriera una crisis nerviosa, o quizás simplemente fue que todos habíamos pasado por un infierno juntos y habíamos salido un poco traumatizados, pero victoriosos. Fuera lo que fuese, cuando Julia pasó por mi escritorio a las 6:30 de la tarde mientras recogía mis cosas, levanté la vista de la pantalla del ordenador en lugar de gruñir una respuesta genérica. «Oye», dijo, y su voz tenía un tono que no había notado antes, cálido pero no empalagoso, directo pero no agresivo. Pareces alguien a quien le vendría bien un trago. Eché un vistazo a la oficina, que estaba casi vacía, salvo por algunos otros supervivientes de la campaña de Harwell, conmocionados por la guerra. ¿Me hablas a mí? A menos que veas a alguien ahí sentado con cara de haber sido víctima de una hoja de cálculo. Sí, te hablo a ti. Tenía una leve sonrisa que lograba ser a la vez comprensiva y divertida, como si comprendiera lo mal que estaba, pero lo encontrara encantador en lugar de patético. Lo más inteligente habría sido declinar cortésmente, irme a mi triste apartamento de soltero, calentar las sobras de comida china y continuar mi lento descenso hasta convertirme en el tipo de hombre que tiene opiniones firmes sobre las diferentes marcas de pizza congelada. Esa había sido mi rutina durante 2 meses, y tenía la ventaja de ser predecible y no requerir ninguna energía emocional. Pero algo en la forma en que Julia preguntó, casual, sin presión, simplemente un ser humano reconociendo el sufrimiento de otro ser humano y ofreciendo una solución sencilla, me hizo reflexionar. Quizás era porque no me trataba como una figura trágica a la que había que tratar con delicadeza. Quizás era porque parecía genuinamente indiferente a cualquier respuesta que le diera. O quizás simplemente estaba tan desesperado por una interacción social normal que habría aceptado ir a cualquier parte con cualquiera que no me mirara como un animal herido. ¿Sabes qué?, dije, sorprendiéndome. Sí, definitivamente me vendría bien un trago. Genial. Conozco un sitio. El lugar resultó ser Murphy's, un antro a unas 6 cuadras de la oficina que parecía decorado por alguien con una filosofía de diseño agresivamente modesta. Madera oscura, iluminación tenue, el tipo de taburetes de cuero desgastados que habían absorbido décadas de malas decisiones y conversaciones lamentables. Era lo opuesto a todos los bares de moda en azoteas a los que Claire me había llevado, y me encantó al instante. 2 whiskies. Julia le dijo al camarero sin preguntar qué quería, lo cual debería haberme molestado, pero por alguna razón no lo hizo. Y que sigan sirviéndolos.
Encontramos una mesa en un rincón que probablemente había presenciado más crisis emocionales que la consulta de un terapeuta, y por primera vez en meses, me sentí realmente relajada. No la relajación fingida que había estado simulando para mi madre y Daniel, sino un alivio genuino y profundo por estar en un lugar donde no tenía que fingir que tenía todo bajo control. Bueno, dijo Julia, levantando su copa en un brindis fingido. Brindo por sobrevivir otra semana en el infierno corporativo y por el enfoque creativo de la familia Harwell para la gestión de registros financieros. Brindo por ello, respondí, y chocamos las copas como si estuviéramos celebrando algo que realmente valiera la pena celebrar, en lugar de simplemente el logro humano básico de no dejar nuestros trabajos en un estallido de gloria plagado de blasfemias. La conversación empezó con un tono profesional y seguro, compadeciéndose de clientes difíciles, compartiendo anécdotas de otros proyectos, el ritual habitual para fortalecer los lazos de la oficina. Pero entre la segunda y la tercera ronda, la conversación se tornó más personal. No en un tono serio, como si les contara sobre mi reciente divorcio, sino simplemente una conversación seria. De esas que tienes cuando hablas con alguien que realmente escucha tus respuestas en lugar de simplemente esperar su turno. Julia tenía esa forma de hacer preguntas que me hacía querer dar respuestas sinceras. No la honestidad de una sesión de terapia, sino la honestidad humana habitual. Quería saber qué hacía fuera del trabajo, qué opinaba de la última temporada de la serie de la que hablaban todos, si prefería la montaña o la playa para las vacaciones. Preguntas sencillas que, de alguna manera, me parecieron revolucionarias después de meses en los que la gente me evitaba por completo o me trataba como un caso práctico de terapia de duelo. Y lo curioso fue que, de hecho, parecía interesada en mis respuestas. No de esa forma performativa en la que la gente pregunta porque sabe que debe hacerlo, sino con genuina curiosidad por mis pensamientos y opiniones. Cuando mencioné que últimamente me había aficionado al senderismo, en parte porque el doctor Keller me había sugerido que necesitaba más tiempo al aire libre y en parte porque era algo que podía hacer sola sin sentirme mal, la cara de Julia se iluminó. ¿En serio? He estado buscando a alguien con quien recorrer algunos senderos locales. La mayoría de mis amigos piensan que hacer senderismo significa caminar desde el coche hasta la entrada del centro comercial. Hizo una pausa, y capté algo que parecía cálculo en su expresión, como si estuviera dudando si decir algo más. ¿Quieres que tomemos un café la semana que viene y hablemos de ello? ¿Qué fe? Una sugerencia tan simple e inocente que, de alguna manera, parecía cargada de posibilidades, de una manera que me oprimió el pecho con algo que casi había olvidado cómo sentir. ¿Esperanza, quizás? O simplemente el reconocimiento humano básico de que tal vez, posiblemente, podría ser capaz de tener una interacción normal con otra persona que no girara en torno a mi matrimonio fallido o mi proceso de recuperación emocional. A veces el universo tiene un sentido del humor tan retorcido que haría llorar de envidia a un guionista de comedia negra. 6 meses antes, yo era un hombre casado cuya mayor preocupación era si la última fase de bienestar de Claire implicaría suplementos caros o simplemente críticas severas a mis decisiones de desayuno. Y ahora aquí estaba, de pie en una ruta de senderismo en las montañas rocosas de Colorado, viendo a la mujer de la que me había enamorado perdidamente arrodillarse como si estuviera haciendo una audición para una comedia romántica que nadie pidió, pero que todos querían en secreto. Marcus Thompson, dijo Julius, sosteniendo una caja de anillo que, de alguna manera, se había materializado de su mochila de senderismo sin que me diera cuenta. ¿Te casarías conmigo? Estoy casi seguro de que mi cerebro se cortocircuitó durante 10 segundos. No porque la propuesta fuera inesperada, sino porque llevábamos semanas hablando de nuestro futuro juntos, sino porque Julia me había sorprendido con el cuándo, el dónde y el cómo. Habíamos caminado unos 5 kilómetros por el sendero del lago Esmeralda, supuestamente para ver el amanecer sobre las montañas, y yo estaba tan concentrado en no tropezar con las piedras y hacer el ridículo que me perdí por completo cuando me preparó lo que parecía una elaborada emboscada romántica. ¿En serio?, pregunté, lo cual no fue precisamente la respuesta más romántica en la historia de las propuestas de matrimonio, pero la sorpresa me había desactivado el filtro temporalmente. Totalmente en serio, respondió, todavía arrodillada en lo que debía ser el terreno rocoso más incómodo de todo el estado. Sé lo que quiero, y no le veo sentido a esperar a que una fecha arbitraria nos diga cuándo es apropiado hacerlo oficial. Esa fue Julia en pocas palabras. Directa, decidida y completamente despreocupada de las expectativas ajenas sobre cómo debían funcionar las cosas.
Mientras Claire se había pasado toda nuestra relación consultando tableros de Pinterest y blogs de estilo de vida para descubrir qué quería, Julia tenía la refrescante costumbre de saber lo que quería y actuar en consecuencia sin necesidad de un comité que aprobara sus decisiones. Sí, dije, porque ¿qué más iba a decir? Obviamente, sí. ¿En serio? Sí. Me puso el anillo en el dedo, un sencillo anillo de platino que, de alguna manera, lograba sentirse sólido y cómodo, como si hubiera estado esperando este momento desde siempre. Luego me besó allí mismo, en el sendero, mientras una familia de turistas de Nebraska tomaba fotos al fondo, probablemente pensando que habían presenciado sin querer el compromiso más espectacular de la historia de Colorado. El anillo era perfecto, lo cual no debería haberme sorprendido, ya que Julia había averiguado mi talla sin que me diera cuenta, además de mi preferencia por los diseños sencillos en lugar de los llamativos. Era como si me hubiera estado prestando atención de una forma que Claire nunca había hecho, fijándose en los pequeños detalles que realmente importaban en lugar de en las superficialidades que se veían bien en redes sociales. Nos hicimos una selfie juntas justo después, no porque necesitáramos documentar cada momento de nuestras vidas para validarlas en Internet, sino porque Julia quería enviársela a sus padres antes de volver a bajar. La foto nos capturó a ambos sonriendo como idiotas, despeinados por el viento y ligeramente sudados por la caminata, con las montañas rocosas como telón de fondo, un escenario que probablemente valía más que el presupuesto de boda de la mayoría. Compañeros de aventuras para toda la vida. La subtituló cuando la publicamos esa misma noche, y algo en esa frase me impactó profundamente. No son almas gemelas, ni medias naranjas, ni ninguna de esas frases típicas que dan ganas de vomitar a los solteros. Solo compañeros de aventuras. Dos personas que decidieron afrontar juntos lo que viniera después, ya fueran rutas de senderismo o decidir a quién le tocaba fregar los platos. Mi teléfono explotó a los pocos minutos de publicar. Mensajes de texto, llamadas perdidas, notificaciones de Instagram, toda la avalancha digital que se produce cuando anuncias noticias importantes en la era de las redes sociales. Mi madre llamó 3 veces seguidas y luego me envió un mensaje de texto con la frase, «Llámame ahora mismo», en mayúsculas cuando no contesté de inmediato. Daniel envió una serie de emojis de baloncesto seguidos de tío, y unos 15 signos de exclamación. Incluso mi primo Nathaniel, de quien no sabía nada desde la Navidad pasada, salió de su escondite en las redes sociales para dejarme mensajes de felicitación. Pero fueron los mensajes de gente que no esperaba recibir los que realmente me conmovieron. Compañeros de trabajo con los que apenas había hablado, amigos de la universidad que habían desaparecido de mi vida hacía años, incluso mi viejo vecino, el señor Peterson, que de alguna manera había aprendido a usar Instagram a pesar de tener unos 150 años. Toda esa gente apareciendo de la nada para decirme que se alegraban por mí, que Julia parecía increíble, que nos veíamos perfectos juntos. Por primera vez en mi vida, el ruido me sentó bien en lugar de agobiante. En lugar de la celebración cuidadosamente orquestada del auténtico viaje de Claire, o como sea que llamara a su crisis de la mediana edad últimamente, esto fue simplemente felicidad genuina de personas a quienes de verdad les importaba mi bienestar. Nada de hashtags sobre amor propio ni referencias crípticas a conocer tu valor. Solo amigos y familiares emocionados de que hubiera encontrado a alguien que me hiciera feliz. Julia manejó la atención con la misma tranquilidad y seguridad que siempre le transmitía. Agradeció las felicitaciones, respondió a las preguntas sobre los planes de boda con un «lo vamos resolviendo sobre la marcha», y en general se las arregló para ser amable sin dejarse llevar por el drama que suele seguir a los anuncios importantes de relaciones. «¿Estás bien?», preguntó alrededor de la medianoche, mientras por fin nos relajábamos tras la emoción del día. Estábamos acostados en la cama, ambos revisando el interminable torrente de buenos deseos en nuestros teléfonos. Sí. Lo dije y lo dije con una sinceridad que no había sentido en meses. ¿Más que bien? Soy feliz. Se me hizo raro decir esa palabra en voz alta después de pasar tanto tiempo convencido de que la felicidad era algo que les pasaba a los demás, algo que tal vez podría volver a experimentar algún día si me esforzaba lo suficiente en terapia y aprendía a amarme a mí mismo, o cualquier otra tontería de autoayuda que el doctor Keller intentaba venderme. Pero aquí estaba, comprometido con una mujer que me había propuesto matrimonio en una montaña, rodeado de amigos y familiares genuinamente emocionados por nuestro futuro juntos. Y por primera vez desde que Claire se fue, no pensaba en lo que había perdido, ni en lo que había salido mal, ni en si era lo suficientemente buena para merecer esta felicidad.
Entonces, exactamente a las 11:56 de la noche, mi teléfono vibró con una notificación que me hizo dar un vuelco en el estómago, sumiéndola en ese círculo infernal reservado para quienes no pueden dejar las cosas como están. Claire me llamaba. ¿Conoces esa sensación de cuando estás teniendo el mejor día de tu vida y de repente el universo decide recordarte que tiene un sentido del humor realmente peculiar? Sí, eso fue exactamente lo que pasó cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Claire a las 11:56 de la noche, minutos antes de lo que debería haber sido el final perfecto para el día perfecto. Me quedé mirando la pantalla durante 10 segundos, viendo su foto de contacto, que nunca me había molestado en borrar porque, al parecer, soy un glotón de castigo, parpadear intermitentemente como una especie de fantasma digital. Era una foto de nuestro tercer aniversario, cuando todavía me miraba como si fuera algo más que un trofeo de participación en las Olimpiadas de las Relaciones. Antes, cuando sus sonrisas eran genuinas en lugar de cuidadosamente seleccionadas para maximizar la interacción en Instagram. ¿Vas a responder a eso?, preguntó Julia, mirándola desde donde estaba enchufado el cargador del teléfono en su lado de la cama. Tenía una expresión que no era exactamente de preocupación, pero tampoco de indiferencia. Se parece más a la mirada que le dedicas a alguien cuando lo ves decidir si tocar a un oso dormido. Probablemente no debería, dije, pero mi pulgar ya estaba sobre el botón de aceptar como si tuviera mente propia. Hay algo masoquista en la curiosidad, sobre todo cuando se trata de personas que ya han demostrado ser capaces de destruirte la vida sin previo aviso. Probablemente no, asintió Julia, pero no me dijo que no respondiera. Esa era una de las cosas que me encantaban de ella. Confiaba en que cometería mis propios errores en lugar de intentar protegerme de cualquier posible fuente de drama. Contra todo instinto que me gritaba que dejara el buzón de voz, deslicé el dedo para aceptar la llamada. Hola, Claire. La voz que salió por el altavoz no se parecía en nada a la de la mujer segura y autorrealizada que llevaba 6 meses publicando citas inspiradoras sobre vivir con autenticidad. Esta Claire sonaba temblorosa, casi frágil, como si hubiera estado llorando o estuviera a punto de llorar. Marcus, dijo, y solo oír mi nombre en su voz me trajo un torrente de recuerdos que me había esforzado mucho por mantener enterrados. Vi tu publicación. Claro que sí. A pesar de bloquearme en la mayoría de las plataformas y de hacer alarde de seguir adelante con su vida, Claire aparentemente había estado al tanto de mis actividades en redes sociales mediante el antiguo arte de acechar a amigos mutuos. La idea de verla mirando mis fotos de compromiso mientras probablemente estaba sentada sola en el carísimo apartamento al que se había mudado me hacía sentir a la vez satisfecho y un poco de lástima por ella. ¿Cuál sería ese puesto?, pregunté porque soy lo suficientemente mezquina como para obligarla a decirlo en voz alta. El compromiso, susurró, y pude oír algo que parecía tráfico de fondo, como si llamara desde un coche o tal vez estuviera parada afuera. Marcus, ¿6 meses? Ya estás comprometido. Ahí estaba, el tono que me había atormentado en innumerables discusiones durante nuestro matrimonio. Esa particular mezcla de dolor y acusación que, de alguna manera, me hacía sentir culpable por cosas que ni siquiera había hecho mal. Era la misma voz que usó cuando descubrió que había almorzado con una compañera de trabajo, o cuando olvidé mencionar que me encontré con mi ex de la universidad en el supermercado, o cuando cometí el pecado, aparentemente imperdonable, de tener una vida que no girara completamente en torno a sus necesidades emocionales. Sí, dije, mirando a Julia, que fingía leer algo en su teléfono mientras, obviamente, escuchaba cada palabra de la conversación. 6 meses. Es increíble cómo pasa el tiempo cuando no te sientes miserable. Esa última parte probablemente no era necesaria, pero Claire siempre había sacado a relucir mis peores impulsos, y al parecer, 6 meses de terapia no me habían quitado del todo la necesidad de meterme en líos cuando me daba la oportunidad. No lo entiendo, continuó, y ahora sí que podía oír lágrimas en su voz. Pensé que esperarías. Espera. Esa palabra me impactó como un puñetazo, no porque doliera, sino por la perfección con la que encapsulaba todo lo que había fallado en nuestra relación. Claire esperaba que esperara, no a que descubriera lo que quería, ni a que superara la crisis de la mediana edad que la había llevado a los brazos de Adrián, sino a que esperara indefinidamente mientras exploraba sus opciones y decidía si valía la pena tenerme cerca como plan B. ¿Esperar qué, Claire?, pregunté, incorporándome en la cama. ¿Esperar a que decidas si la hierba es más verde? ¿Esperar a que te canses de tu novio instructor de yoga y vuelvas arrastrándote?
Eso no es empezó, pero apenas estaba calentando. Porque de eso se trata, ¿no? No esperabas que de verdad lo superara. Pensaste que me quedaría aquí sentada como un perro fiel, esperando a que me dieras un hueso cuando te aburrieras de tu nueva y mejorada vida. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que ya había colgado, pero entonces la oí respirar entrecortadamente y soltar lo que parecía un discurso preparado, el tipo de cosas que probablemente había estado ensayando en su coche durante la última hora, armándose de valor para llamar. Marcus, cometí un error, dijo, y esas 5 palabras me dieron un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Sé que te lastimé y sé que lo manejé todo mal, pero he estado pensando en nosotros, en lo que teníamos, y yo. La interrumpí, porque veía exactamente a dónde iba esto, y no iba a dejar que me arrastrara de nuevo al atolladero emocional que había sido nuestro matrimonio. Para ahí mismo. Pero ella seguía, como si no me hubiera escuchado o estuviera demasiado comprometida con su guión como para desviarse ahora. Apenas salí con nadie después de que rompimos. Adrián y yo, no. No fue lo que pensé que sería. No lo es. No eres tú, Marcus. Y ahí estaba, la verdad que sospechaba pero que no quería confirmar. La gran aventura de Claire en el autodescubrimiento y la vida auténtica no había sido más que una prueba, una forma de ver si podía mejorar su vida sin tener que lidiar con el lío de mejorar su relación conmigo. Quería tenerlo todo, explorar sus opciones mientras me mantenía a raya como red de seguridad. A ver si lo entiendo, dije, y sentí que Julia se agudizaba a mi lado. Me dejaste por alguien que te entendía mejor. Pasaste 6 meses publicando sobre tu valor y no conformarte con menos, y ahora me llamas para decirme que todo fue un error porque Adrián no funcionó. No es así, protestó, pero su voz carecía de convicción. Necesitaba explorar, ver qué más había, para asegurarme. Para asegurarme de que realmente era lo mejor que podía hacer. Terminé. Para asegurarme de que no te conformabas con la mediocridad al seguir casada conmigo. La profunda inspiración al otro lado de la línea me indicó que había dado en el clavo. Eso era exactamente lo que había estado haciendo, usarme como grupo de control en el experimento de su propia vida, asumiendo que la esperaría con los brazos abiertos cuando decidiera volver al laboratorio. Si alguna vez te has preguntado cómo es que tu exesposa orqueste una campaña coordinada de manipulación emocional a través de amigos en común, déjame que te lo explique. Es como ser atacado por una bandada de gansos pasivo-agresivos. Individualmente, son simplemente molestos, pero juntos, pueden convertirte la vida en un infierno. Resultó que Claire no era de las que aceptan el rechazo con gracia. ¿Quién podría haber predicho que la mujer que había construido toda una marca en redes sociales, viviendo con autenticidad, recurriría a tácticas deshonestas cuando su plan B no salió según lo planeado? Impactante, lo sé. El primer ataque vino de Julia, lo que debería haber sido mi primera pista de que Claire había perdido por completo el tenue contacto con la realidad que había mantenido. 3 días después de nuestra conversación telefónica a medianoche, Julia me mostró una captura de pantalla que me provocó un pico de presión arterial que me provocó un infarto. Así que esto pasó, dijo, levantando el teléfono con la expresión que pondrías al mostrarle a alguien un bicho particularmente asqueroso que encontraste en tu ensalada. Era un mensaje directo de Melissa Rodríguez, la mejor amiga de Claire y su ministra de propaganda no oficial. Nunca me había caído especialmente bien Melissa. Tenía esa forma de meterse en las relaciones de los demás con la sutileza de un mazo. Pero la toleraba porque Claire insistía en que era como una hermana para ella. Al parecer, esa hermandad incluía interferir en los desastres románticos de Claire. El mensaje era una obra maestra de troleo preocupado disfrazado de solidaridad femenina. Melissa había elaborado esta elaborada advertencia sobre mí, presentándose como una amiga preocupada que simplemente tenía que contactarme porque le importaba mucho el bienestar de Julia. Según la versión de Melissa, estaba claramente usando a Julia como un despecho para poner celosa a Claire. Estaba obsesionado con mi exesposa y nuestro compromiso no era más que una elaborada venganza diseñada para herir los sentimientos de Claire. Intenta manipularte para que pienses que soy una especie de acosador psicópata, dije, leyendo el mensaje con una mezcla de rabia e incredulidad. Esto es una locura. Pero Julia se rió, no con desdén, sino con ese tono que usa la gente cuando se encuentra con algo tan ridículo que trasciende la comprensión humana. Sí, lo entiendo. ¿Quieres ver mi respuesta? Bajó la página para mostrarme su respuesta,
que era una belleza por su simplicidad. Es curioso cómo te importa más mi relación que las decisiones de tu amiga. Quizás deberías centrarte en tu propia vida en lugar de ocuparte de la de los demás. La respuesta había sido precisa, denunciando el comportamiento de Melissa sin verse arrastrada a una larga discusión que le habría dado más argumentos. En cuestión de minutos, Melissa había bloqueado a Julia en todas las plataformas, lo cual probablemente fue lo más maduro que había hecho en todo el intercambio. Me bloqueó antes de que pudiera capturar su rabieta, dijo Julia, con un tono de sincera decepción. Tenía muchas ganas de ver su colapso en directo, pero Melissa solo fue el telonero. Durante la semana siguiente, Claire desplegó sus monos voladores con la precisión estratégica de una operación militar. Cada ataque estaba cuidadosamente calibrado para provenir de un ángulo diferente, diseñado para hacerme cuestionar mi propio juicio y sentirme culpable por seguir adelante con mi vida. Brad Peterson, un chico que conocía desde la universidad y al que consideraba un buen amigo, me envió un mensaje claramente inspirado en los argumentos de otra persona. Oye, ¿seguro que no te estás precipitando con Julia? 6 meses parecen muy poco después de un divorcio. Quizás deberías ir más despacio y asegurarte de que lo haces por las razones correctas. El mensaje no estaba escrito con la voz de Brad, así que casi me río. El estilo de comunicación habitual de Brad consistía exclusivamente en referencias deportivas y chistes groseros sobre cualquier serie de Netflix que estuviera viendo compulsivamente. Esta rutina de amigo preocupado era tan auténtica como un billete de $3 y el doble de transparente. Lo llamé directamente en lugar de responderle el mensaje porque quería oírlo intentar defender esta intervención en tiempo real. Así que Claire también te atrapó, ¿eh? Hubo una larga pausa, seguida de ese carraspeo culpable que confirma tus sospechas sin necesidad de una confesión. No sé de qué hablas, amigo. Solo pienso. ¿Crees que debería bajar el ritmo porque Claire te llamó y te contó una historia triste sobre mi error? Lo interrumpí. Brad, somos amigos desde hace 15 años. Sé la diferencia entre tu preocupación genuina y cualquier guión que te haya dado. Otra pausa, esta vez aún más larga. Está muy mal por esto, Marcus. Dijo que cometió un gran error y le preocupa que solo estés haciendo esto para lastimarla. Bien. Lo dije y lo decía en serio. Debería estar preocupada. Debería haberse preocupado hace 6 meses cuando decidió arruinar nuestro matrimonio por un instructor de yoga con labia. Ahora es demasiado tarde y ese ya no es mi problema. Pero los monos voladores seguían viniendo. Mi primo Nathaniel, con quien apenas había hablado desde nuestra boda, de repente sintió la necesidad urgente de cuidar mi salud mental. Me enteré de tu compromiso, amigo. Claire me contactó porque está preocupada por ti. Ella cree que quizás te estás precipitando porque aún estás procesando el divorcio. Incluso mi tía Carol se puso en contacto y llamó a mi madre para expresarle su preocupación por lo rápido que estaba superando mi situación. Mamá, bendita sea. Cierra eso de inmediato. Carol, quizás deberías preocuparte por el tercer divorcio de tu hijo antes de ofrecerle consejos de pareja al mío. El intento más patético vino de Derek Walsh, un chico que estuvo en nuestra fiesta de bodas, pero con quien perdí contacto con los años. Me envió un mensaje largo y confuso por Facebook sobre cómo Claire me había contactado porque estaba preocupada por mi bienestar y quería asegurarse de que no tomara decisiones basadas en la ira o el dolor. Aún se preocupa por ti, amigo, escribió Derek, aparentemente sin darse cuenta de lo insultante que sonaba. Solo quiere que seas feliz, aunque no sea con ella. La audacia de esa última frase me dio ganas de tirar el teléfono al otro lado de la habitación. Claire, que había pasado 6 meses celebrando públicamente su liberación de nuestro mediocre matrimonio, ahora se presentaba como la magnánima exesposa que solo quería lo mejor para mí. Era manipulación elevada a la categoría de arte, y de alguna manera había convencido a una docena de personas para que participaran en su proyecto de historia revisionista. Pero aquí está la cuestión con los monos voladores, solo son efectivos si sigues involucrado emocionalmente con lo que venden. Y después de 6 meses de terapia, una autoconciencia ganada con esfuerzo y una relación con alguien que realmente me valoraba como ser humano, finalmente fui inmune a las tácticas de manipulación de Claire. Cada mensaje preocupado, cada advertencia amistosa, cada intento de pintar mi felicidad como un error solo reforzaba lo que ya había descubierto. Claire no soportaba que hubiera seguido adelante sin su permiso.
ella esperaba que me quedara congelado en el tiempo, esperando a que decidiera si valía la pena conservarme, y mi compromiso con Julia había destrozado esa ilusión por completo. Así que hice algo que habría sido imposible 6 meses antes. Los ignoré a todos, bloqueé los números que no reconocía, borré los mensajes que no necesitaba guardar y seguí con mi vida como si la opinión de Claire sobre mis decisiones importara tanto como un pronóstico del tiempo de Marte. A veces, el universo imparte justicia con la precisión de un reloj suizo y la sutileza de un tren de carga. Justo cuando creía que la campaña de terrorismo emocional de Claire había alcanzado su máximo patetismo, la realidad decidió echar por tierra su narrativa con una colección de pruebas tan contundentes que harían llorar de alegría a un fiscal. Todo empezó con Rachel, la mejor amiga de Julia, quien tenía las dotes de detective en redes sociales de una analista de la CIA, y la indignación moral de alguien que había visto demasiados episodios de podcast sobre crímenes reales. Rachel había estado investigando discretamente las actividades de Claire tras el divorcio, en parte por lealtad a Julia y en parte porque tenía la personalidad de no dejar pasar las mentiras obvias sin cuestionar. Tienen que ver esto, anunció Rachel, irrumpiendo en el apartamento de Julia un sábado por la mañana como si diera noticias que podrían cambiar el curso de la historia de la humanidad. Tenía el portátil apretado contra el pecho y ese brillo particular en los ojos que indicaba que alguien estaba a punto de ser completamente destruido por pruebas irrefutables. Julia y yo estábamos disfrutando de una mañana tranquila, con café y crucigramas, esa clase de felicidad doméstica que Claire probablemente descartaría por considerarla mediocre, cuando la dramática entrada de Rachel convirtió nuestra sala en la sede de lo que parecía una investigación forense. Por favor, dime que encontraste algo bueno, dijo Julia, porque conocía a Rachel lo suficiente como para reconocer las señales de una excavación digital exitosa. Oh, encontré algo, respondió Rachel, abriendo su portátil con la floritura de un mago que revela su mejor truco. Lo encontré todo. La primera sorpresa fue el perfil de citas de Claire, que al parecer llevaba meses activo en 3 aplicaciones diferentes. Ni meses después de formalizar nuestro divorcio, ni meses antes de que ella presentara los papeles. Rachel había logrado capturar los perfiles de Claire de Bumble, Hinge y una app de citas de lujo llamada Elite Singles, que aparentemente estaba dirigida a personas que se consideraban demasiado sofisticadas para la interacción humana habitual. La biografía de su perfil principal era una obra maestra de presuntuosa vanidad que parecía escrita por un coach de vida en crisis nerviosa. Mentalidad emprendedora, buscando ambición, sin mediocridad, buscando a alguien que coincida con mi energía y visión de un estilo de vida superior, con estabilidad financiera y disponibilidad emocional. Desliza a la izquierda si no estás listo para subir de nivel, sin mediocridad. Leí en voz alta, sintiendo esa familiar combinación de rabia e incredulidad que se había convertido en mi reacción habitual ante los grandes éxitos de Claire. Literalmente, no puso nada mediocre en su perfil de citas mientras aún estábamos casados, pero la cosa empeoró. De alguna manera, Rachel había logrado acceder al historial de mensajes de Claire en una de las aplicaciones. No me preguntes cómo, porque estoy bastante segura de que implicaba habilidades de hacking moralmente cuestionables que no quería conocer, y las conversaciones que encontró eran como leer un perfil psicológico de todo lo malo de nuestro matrimonio. Claire había estado chateando activamente con hombres durante al menos 2 meses antes de solicitar el divorcio, con ese tipo de coqueteos que dejaban claras sus intenciones. Había estado buscando mi reemplazo mientras yo aún dormía a su lado, aún pagaba la mitad del alquiler, aún creía que estábamos superando cualquier bache que estuviéramos atravesando. Mira esto, dijo Rachel, señalando una conversación con un tipo llamado Trevor que aparentemente trabajaba en consultoría de criptomonedas, lo que debería haber sido una señal de alerta enorme. Literalmente le está contando su situación actual y cómo planea hacer algunos cambios pronto. La fecha de esa conversación data de 3 semanas antes de que Claire me sentara en la cocina y fingiera que su decisión de irse era una revelación repentina sobre su necesidad de encontrarse a sí misma. Pero la verdadera prueba irrefutable era lo que Rachel llamaba la hoja de cálculo. Al parecer, Claire y Melissa habían creado un documento de Excel que clasificaba a las posibles parejas según varios criterios, como el puesto, los ingresos estimados, el atractivo físico y algo llamado potencial de estilo de vida. Lo que supongo que se refería a su capacidad para financiar la existencia digna de Instagram de Claire. Calificaban a la gente como si estuvieran comparando precios para un coche, dijo Rachel, mientras revisaba lo que parecía el proyecto de análisis de datos más deprimente de la historia de la humanidad. Mira esto, tienen códigos de colores y todo. Me encontré en la hoja de cálculo que figuraba en la sección de situación actual,
con calificaciones que eran a la vez insultantes y reveladoras. Al parecer, obtuve un 7 sobre 10 en estabilidad y fiabilidad, pero solo un 3 en potencial para un estilo de vida saludable y un devastador 2 en ambición. Mi clasificación general me situó en el puesto número 9 de unos 15 hombres que habían evaluado, lo que explica en gran medida la actitud de Claire durante el último año de nuestro matrimonio. Número 9, dijo Julius, leyendo por encima de mi hombro. Literalmente, ocupabas el 9º puesto en la hoja de comparación de precios de tu propia esposa. ¿Quién era el número 1? Pregunté, porque al parecer soy un masoquista que disfruta del dolor emocional. Rachel hizo clic para ordenar la hoja de cálculo por clasificación general, revelando que el primer puesto había sido para alguien llamado Adrián K., con un 10 perfecto en todas las categorías excepto en disponibilidad, donde había sacado un 6. El mismo Adrián que, al parecer, había sido la revelación de Claire en su retiro de yoga sobre encontrar a alguien que la comprendiera mejor. Así que ya había elegido a mi sustituta antes de irse. Dije, mirando la hoja de cálculo que reducía nuestro matrimonio a una serie de comparaciones numéricas. Todo ese rollo de la necesidad de encontrarse a sí misma era solo una excusa para ocultar que ya había decidido que yo no era lo suficientemente bueno. Pero Rachel no había terminado con su recopilación de pruebas. También había conseguido capturas de pantalla de los mensajes privados de Claire con varios amigos, incluyendo conversaciones en las que había hablado explícitamente de su estrategia para salir de nuestro matrimonio. En un intercambio particularmente dañino con Melissa, Claire había escrito: «Estoy esperando el momento adecuado para apretar el gatillo. Marcus es tan cómodo y predecible, pero necesito a alguien que iguale mi energía y me ayude a construir algo más grande». Otro mensaje, enviado solo 2 días antes de que ella pidiera el divorcio, fue aún más brutal. «Llevo demasiado tiempo conformándome con algo mediocre. Es hora de apostar por mí mismo y encontrar a alguien que realmente lo entienda. Marcus es un buen tipo, pero ser bueno ya no basta». La fría intuición en esos mensajes era impresionante. Mientras yo estaba preocupada por nuestra relación y trataba de encontrar la manera de hacerla feliz, Claire había estado investigando el mercado para mi reemplazo y planeando su escape con la indiferencia emocional propia de una reestructuración corporativa. «Hay más», dijo Rachel, porque al parecer el universo no había terminado de castigar a Claire por sus crímenes contra la decencia humana más básica. También encontré sus perfiles de citas alternativos, los que creó con nombres ligeramente diferentes para poder ampliar su red de contactos. Estos perfiles alternativos mostraban una faceta distinta de la estrategia de Claire. Mientras que su perfil principal se centraba en encontrar a alguien ambicioso y con estabilidad financiera, sus perfiles alternativos se centraban más en lo que ella llamaba explorar conexiones y ver qué había disponible. Había estado cubriendo sus riesgos, manteniendo múltiples identidades de citas para maximizar sus opciones, mientras que yo era su red de seguridad. Lo más exasperante fue descubrir que había estado activa en estas aplicaciones durante algunos de nuestros momentos más íntimos. Había mensajes con fecha y hora de nuestra cena de aniversario, conversaciones que tuvieron lugar mientras supuestamente trabajábamos en terapia de pareja para mejorar nuestro matrimonio, intercambios de coqueteos que tuvieron lugar el mismo día que me dijo que me amaba. Estaba literalmente buscando a mi sustituto sentada frente a mí en la cena. Dije, mientras revisaba la evidencia cronológica de su traición. No se trataba de encontrarse a sí misma ni de crecer como persona. Se trataba de ascender. Julia me puso la mano en el hombro y me di cuenta de que había estado apretando la mandíbula con tanta fuerza que empezaba a dolerme. ¿Estás bien? De verdad que estoy genial, dije, y sorprendentemente, lo decía en serio. Porque ahora sé exactamente con qué clase de persona estaba casada y por qué este divorcio fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Ya sabes lo que dicen del karma. Es una perra paciente con una memoria prodigiosa y un don para la improvisación. Claire estaba a punto de aprender esta lección de la forma más pública y humillante posible, y yo estaba en primera fila para ver cómo su imagen cuidadosamente construida de autorrealización iluminada se derrumbaba como un castillo de naipes en medio de un huracán. Lo bonito de vivir en la era digital es que nada permanece enterrado para siempre. Los secretos tienen una vida media de unos 15 minutos en las redes sociales, y una vez que la verdad empieza a difundirse, se propaga más rápido que los chismes en una reunión de exalumnos del instituto. Rachel había hecho más que simplemente descubrir el engaño de Claire. Había creado un rastro digital que estaba a punto de convertirse en la peor pesadilla de Claire. Empezó lentamente, como la mayoría de los desastres en redes sociales.
Una captura de pantalla por aquí, un mensaje reenviado por allá, conversaciones susurradas en las secciones de comentarios que gradualmente se convirtieron en un crescendo de humillación pública. Las capturas de pantalla de la app de citas fueron la primera ficha de dominó en caer, compartidas inicialmente entre el grupo de amigos de Julia y luego difundiéndose a través de la red interconectada de conocidos mutuos que crea todo divorcio. Pero Claire, siendo Claire, decidió manejar la situación con la gracia y la sutileza de un niño pequeño que tiene una rabieta en el pasillo de cereales. En lugar de mantener un perfil bajo y esperar a que la tormenta se calmara, se desató en Instagram, publicando una serie de diatribas cada vez más desquiciadas que solo sirvieron para confirmar las peores sospechas de todos sobre ella. Su primera publicación fue una obra maestra de culpabilización disfrazada de sabiduría espiritual. Es muy interesante cómo la gente usa tu vulnerabilidad como arma cuando no pueden con tu crecimiento. Hay quienes están tan empeñados en minimizarte que literalmente mienten y manipulan solo para rebajarte a su nivel. Les envío amor y luz a todos los que necesitan sanación. Sparkles, hashtag, personas tóxicas, hashtag, los límites importan, hashtag, amor propio. La sección de comentarios se llenó de preguntas de inmediato, y Claire, con su infinita sabiduría, decidió profundizar publicando capturas de pantalla de sus propias conversaciones con varios amigos, donde les advertía sobre mi supuesto comportamiento manipulador. Excepto que las capturas de pantalla también incluían su admisión de que Adrián ya había pasado página y que había estado guardando opciones por si las cosas no funcionaban con él. Esta mujer está literalmente aportando pruebas en su contra. Julia, mirando la historia de Instagram de Claire con la fascinación de quien ve un accidente de coche a cámara lenta, dijo, ¿acaso no entiende cómo funcionan las capturas de pantalla? Pero Claire apenas estaba calentando motores. Su siguiente publicación fue aún más reveladora, un largo texto sobre cómo ciertas personas no podían con su éxito y difundían mentiras para dañar su reputación. Habló de cómo su matrimonio la había estado frenando, de cómo había sacrificado sus propios sueños para apoyar a alguien que no estaba dispuesto a igualar su energía, y de cómo ahora la castigaban por tener el coraje de elegirse a sí misma. El problema era que, para entonces, suficientes personas habían visto los perfiles de la aplicación de citas y la hoja de cálculo, por lo que su versión de los hechos no era simplemente cuestionable. Era demostrablemente falso. Empezaron a aparecer capturas de pantalla de su biografía, que no era mediocre, en los comentarios, junto con preguntas cada vez más incisivas sobre la cronología de su viaje de autodescubrimiento. La situación se complicó cuando alguien sospechó que era Rachel, aunque nunca lo ha admitido, creó una cronología detallada de las actividades de Claire antes de nuestro divorcio y la publicó en un grupo local de Facebook del que formaban parte muchos amigos en común. La cronología incluía capturas de pantalla de las apps de citas, fragmentos de sus mensajes a amigos y fechas que demostraban que llevaba meses planeando activamente su estrategia de salida antes de nuestra conversación en la cocina. Al revelarse la verdadera historia detrás de la auténtica influencer, se leía en el título de la publicación, y fue como presenciar una ejecución pública digital. En cuestión de horas, la publicación tenía cientos de comentarios de personas que compartían sus propias experiencias con el comportamiento manipulador de Claire, su patrón de usar a las personas para lo que necesitaba y luego descartarlas cuando ya no le eran útiles. Excompañeros de trabajo compartieron historias de cómo los había ignorado para progresar en su carrera. Sus amigos de la universidad hablaron de cómo había pedido dinero prestado y nunca lo había devuelto, siempre con alguna historia elaborada sobre por qué su situación financiera era temporal. Incluso algunos participantes del retiro de yoga contaron historias de Claire intentando seducir a las parejas de otros mientras predicaba sobre la alineación espiritual y las relaciones auténticas. Pero el golpe de gracia llegó cuando el propio Adrián entró en el chat. Al parecer, había estado guardando sus propios recibos durante su breve relación, y no le agradó descubrir que había participado en el experimento de Claire de comparar precios. Publicó su propia historia de Instagram con capturas de pantalla de los mensajes de Claire donde ella admitía haber tanteado el terreno con otros hombres mientras supuestamente eran exclusivos. Solo quiero aclarar las cosas, escribió Adrián en un pie de foto que probablemente vio media ciudad. Esta mujer me contó una historia triste sobre estar atrapada en un matrimonio sin amor, y luego pasó toda nuestra relación comparándome con otros chicos con los que hablaba. Cuando descubrí sus perfiles de citas y su sistema de calificación en hojas de cálculo, la bloqueé de inmediato. Damas y caballeros, así es la verdadera manipulación. La sección de comentarios fue un baño de sangre. La gente etiquetaba a Claire por todas partes, pidiéndole que explicara las contradicciones entre su imagen pública y su comportamiento privado.
Su número de seguidores empezó a disminuir rápidamente a medida que la gente se daba cuenta de que habían estado creyendo una mentira cuidadosamente construida sobre el empoderamiento y la autenticidad. La respuesta de Claire fue redoblar la narrativa de víctima, publicando contenido cada vez más desesperado sobre cómo la gente estaba celosa de su crecimiento y tratando de derribar a una mujer fuerte. Pero cada nueva publicación solo empeoraba las cosas, porque para entonces, todos podían ver el patrón de manipulación que probablemente había caracterizado toda nuestra relación. El último clavo en el ataúd llegó cuando se filtraron en internet las imágenes de seguridad de mi edificio. Al parecer, Claire había aparecido 3 veces en 2 semanas frente a mi edificio, armando un escándalo y exigiendo que la dejaran subir para hablar conmigo. La empresa administradora del edificio había estado documentando su comportamiento por si necesitaban una orden de alejamiento, y alguien había decidido que el mundo necesitaba ver cómo era la vida auténtica cuando las cámaras grababan. El vídeo mostraba a Claire gritándole al guardia de seguridad, exigiendo saber si Julio estaba arriba, y en general, actuando como el tipo de persona por la que cruzarías la calle para evitarlo. Se subió a TikTok con el título X causas vistas porque el plan B se comprometió, y en 24 horas tenía 500.000 de visualizaciones y miles de comentarios criticando el comportamiento de Claire. Así se ve la desesperación, decía uno de los comentarios más populares. Imagina ser tan delirante que crees que puedes tratar a alguien como basura y luego exigirle que espere a que resuelvas tu vida. Todo se viralizó de la forma más humillante posible. Claire se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la manipulación en redes sociales y el comportamiento narcisista, un meme sobre personas con derecho a todo que no pueden soportar las consecuencias. Su imagen, cuidadosamente forjada, de mujer empoderada que vivía con autenticidad fue reemplazada por la reputación de narcisista manipuladora, incapaz de asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Para finales de la semana, Claire había borrado la mayoría de sus cuentas de redes sociales. Al parecer, huyó a casa de su hermana en otro estado. Los pocos amigos en común que aún hablaban con ella le contaron que estaba pasando por un momento muy difícil y que se estaba centrando en sanar, lo que probablemente era una forma de esconderse de la humillación pública hasta que Internet encontrara a alguien más a quien destruir. Dicen que vivir bien es la mejor venganza, y quienes quiera que sean, no bromeaban. 6 meses después de ver cómo la crisis pública de mi exesposa se convertía en folclore de Internet, estaba sentado en mi cocina un domingo por la mañana, tomando un café que Julia había preparado a la perfección sin necesidad de consultar 3 aplicaciones diferentes sobre técnicas óptimas de preparación, observándola intentar enseñarle al hijo del vecino a hacer panqueques desde la ventana. Esto era felicidad, no la versión performativa y llena de hashtags que Claire había estado pregonando en redes sociales, sino la auténtica, silenciosa, modesta y completamente libre de la necesidad de demostrar su valía a desconocidos en Internet. Julia y yo estábamos planeando una boda que probablemente nunca sería tendencia en Instagram, y yo estaba encantada. Optamos por algo pequeño y sencillo, con un máximo de 30 personas, y sin fotógrafos profesionales cuyo único trabajo era hacer que todo pareciera un anuncio de una marca de estilo de vida. Julia quería casarse en el jardín de sus padres en Colorado, bajo las mismas montañas donde me había propuesto matrimonio, y yo quería lo que la hiciera feliz. Fue refrescante estar con alguien cuya idea de planificar una boda no implicaba crear un tablero de Pinterest llamado Mi Día Soñado y luego pasar meses intentando recrear fotos de revista con un presupuesto que financiaría un país pequeño. «¿Seguro que no quieres algo más grande?», me había preguntado mi madre durante una de nuestras llamadas semanales, porque al parecer todavía se estaba adaptando al concepto de una nuera que no necesitaba un equipo de organizadores de eventos ni una segunda hipoteca para sentirse como es debido. «Mamá, queremos casarnos, no hacer una performance sobre nuestra relación», le había respondido, lo que la había hecho reír de esa manera que significaba que lo aprobaba, pero intentaba no decir «te lo dije» sobre mi matrimonio anterior. El contraste entre planificar una boda con Julia y la pesadilla que había sido mi primera boda era como comparar una suave lluvia de verano con un huracán de categoría 5, donde Claire había convertido cada decisión en una investigación de 3 horas que incluía comparar proveedores y revisar reseñas. Julia abordó la planificación de la boda con la misma eficiencia práctica que aplicaba a todo lo demás. «¿Flores o no flores?», preguntó una noche mientras estábamos en la cama. «Me gustan las flores», dije. «Genial, flores serán». Eso fue todo. Sin profundizar en el significado simbólico de las diferentes flores, sin consultar su tablero de visión, sin una crisis existencial sobre si las peonías o las rosas representaban mejor nuestra historia de amor.
Solo una simple pregunta, una simple respuesta, y pasar a asuntos más importantes como a quién le tocaba sacar la basura. Nuestras tardes habían adquirido un ritmo que Claire probablemente habría descartado como conformarse con la mediocridad, pero que se sentía como el lujo más grande que yo había experimentado. Julia llegaba del trabajo sobre las 6. Yo solía llegar unos 20 minutos antes que ella, y planeábamos la cena juntas sin que nadie tuviera que investigar el equilibrio nutricional óptimo ni preocuparse por lo fotogénica que quedaría nuestra comida. A veces cocinábamos algo elaborado solo porque nos apetecía. Otras noches, pedíamos pizza y nos echábamos un maratón de cualquier documental sobre crímenes reales que le hubiera llamado la atención a Julia esa semana. Nos dejábamos notas en la nevera. Nada de declaraciones de amor profundas, solo cosas prácticas como que nos quedamos sin leche o que teníamos cita con el dentista el martes, intercaladas con algún que otro "eres genial porque sí". Era una felicidad doméstica sin la presión de representarla ante el público, y por fin comprendí la diferencia entre una relación que funcionaba y una que solo parecía buena desde fuera. Claire, según los diversos informes que se filtraron a través de amigos en común que no pudieron evitarlo, no la estaba pasando tan bien. Melissa se lo contó a alguien, quien finalmente le contó a Rachel, la amiga de Julia, que Claire se había mudado de nuevo con sus padres en Phoenix y trabajaba en un centro de bienestar que probablemente era una estafa piramidal disfrazada de marca de estilo de vida. Al parecer, daba clases de yoga y vendía suplementos. Rachel se presentó durante una de nuestras cenas de grupo porque había mantenido su puesto como nuestra red de inteligencia Claire no oficial a pesar de los repetidos intentos de Julia por redirigir su talento investigador hacia actividades más productivas. Bien por ella, dije, y lo decía en serio. Espero que encuentre lo que busca. Y de verdad lo esperaba, porque aferrarme a la ira hacia Claire era como beber veneno y esperar que enfermara. Me había hecho un favor al irse, aunque no hubiera sido su intención. Si no hubiera arruinado nuestro matrimonio en busca de algo mejor, nunca habría conocido a Julia, nunca habría aprendido lo que se siente ser la primera opción de alguien en lugar de su plan B. Pero Claire, al parecer, no estaba del todo preparada para abandonar la narrativa que había construido sobre nuestra relación. 2 semanas antes de nuestra boda, hizo un último intento por reescribir la historia con un mensaje de texto que llegó a las 2:17 de la madrugada de un martes, como suele ocurrir con los mejores ejemplos de terrorismo emocional. Espero que sepas lo que haces, Marcus. Julia parece simpática, pero claramente es inferior a lo que teníamos. Te conformas con alguien seguro porque te da miedo correr riesgos de verdad. Siempre supe que eras mediocre. Pero pensé que tenías más potencial. Buena suerte con tu aburrida vida. Leí el mensaje 2 veces, esperando el típico ataque de ira o dolor que siempre me provocaban las opiniones de Claire, pero solo sentí una especie de lástima desconcertada. Esta mujer llevaba meses intentando convencer al mundo de que dejarme había sido un acto de valentía y autosuperación, y ahora me enviaba un mensaje a las 2 de la mañana para pedirle a mi prometido que bajara de categoría. Era el comportamiento de alguien que nunca había superado su vida, que seguía tan enganchada a nuestra relación fallida que no pudo resistirse a intentarlo una última vez. Hice una captura de pantalla del mensaje y se lo reenvié a mi abogado con una nota para que lo guardara en el archivo por si necesitábamos documentación para una orden de alejamiento. Luego borré la información de contacto de Claire de mi teléfono para siempre y volví a dormir junto a la mujer que me había elegido primero y que nunca me hizo dudar de si era suficiente. La boda fue perfecta en todo lo que importaba e imperfecta en todo lo que la hacía real. El vestido de Julia tenía una pequeña mancha donde su sobrino la había abrazado durante la ceremonia. El discurso de mi padrino hizo llorar a Daniel, quien lo negó a pesar de las pruebas fotográficas. Mi madre se emborrachó un poco con champán y contó historias vergonzosas de mi infancia a cualquiera que quisiera escucharla. No hubo fotógrafos profesionales, ni momentos de Instagram cuidadosamente seleccionados, ni hashtags sobre vivir con autenticidad o reconocer tu valor, solo 2 personas que decidieron que querían pasar su vida juntas, rodeadas de amigos y familiares que se alegraban de verdad por ellas en lugar de fingir felicidad para validarse en redes sociales. Ahora, 3 meses después, estoy sentado en nuestra cocina, la nuestra, no la mía, porque Julia se mudó 2 semanas después de la boda sin el drama ni la negociación que habían caracterizado cada decisión importante de mi matrimonio anterior, viendo a mi esposa intentar enseñarle a un niño de 7 años el arte de voltear panqueques. Y pienso en cuánta razón tenía Claire en una cosa. Las personas deberían saber lo que valen. Deberían negarse a conformarse con menos de lo que merecen.
Deberían exigir relaciones que les aporten valor en lugar de restarles. Sin embargo, se equivocaba sobre cómo se veía eso. El valor no consiste en exigir más a los demás ni en mejorar constantemente. Se trata de reconocer cuando has encontrado algo real y aferrarte a ello en lugar de arriesgarlo por la posibilidad de algo mejor. Claire se la jugó y lo perdió todo. Yo aprendí a valorar lo que tenía y obtuve todo lo que realmente importaba. Y sí, los reyes tampoco deberían conformarse. Pero el truco está en saber la diferencia entre conformarse y reconocer que ya has ganado.